Dios les bendiga, Dios les bendiga más. Están contentos. Mira, qué privilegio que el Señor nos ha dado en esta tarde poder estar celebrándole culto a Él, ¿verdad? Exaltando su nombre, le hemos cantado, hemos orado y pues por ahí hemos estado con unos jóvenes desde la mañana y el Señor nos ha dado la fortaleza hasta aquí. Hasta aquí Él nos ha ayudado y nos ha respaldado y nos va a seguir respaldando. He pasado aquí porque me toca predicar en esta tarde. El Señor así le plació que en esta tarde yo fuera el que trae esa palabra para ustedes, pero es un gran reto cuando nosotros vamos a exponer la palabra del Señor, porque lo primero que nosotros le pedimos al Señor es que Él hable a nuestra vida conforme hasta la necesidad nuestra y conforme a la necesidad de la iglesia. Eh, Dios pues nos ha dado el privilegio, la oportunidad en esta tarde de poder estar al frente de ustedes, ¿verdad? Dios bendiga la vida de nuestro pastor, ya que ustedes saben que cuando él está, pues a él le toca predicar, ¿verdad? Pero aquí estamos con la ayuda del Señor eh, para predicar su bendita palabra. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 22, versículo 34, vamos a leer hasta el versículo 40. Eh, la palabra del Señor la vamos a leer, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano, ¿verdad? Que nos visita, que nos trae esa noticia donde hay oportunidades, ¿verdad? Nuestro hermano Fran allí estaba explicando de cómo debe ser el cristiano, ¿verdad? Debe ser fiel con lo que promete, pues. Si usted se comprometió con algo, cúmplalo. Eh, Creo que ya tienen la lectura, el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 34. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Dios bendiga a los que nos van a estar viendo a través de la transmisión. Vemos que también muchos ven la página El Buen Pastor. Dios les bendiga de una manera muy especial. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su iglesia dice, amén. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Puede sentarse. Vamos a estar viendo acerca del tema, el mandamiento más importante y lo que implica en nuestra vida. Vemos aquí, ¿verdad?, acerca de que en el Nuevo Testamento, específicamente aquí en el Evangelio de Mateo, Jesús es cuestionado por un experto de la ley sobre cuál es el mandamiento más importante. Pero la respuesta de Jesús no solo resume, ¿verdad?, la ley y los profetas, sino que también ofrece una guía esencial para la vida cristiana. Por eso en este tema vamos a tratar la manera de que exploremos todo lo concerniente al mandamiento más importante según Jesús y las aplicaciones, cómo puede aplicarse en la vida diaria. Donde vemos el pasaje clave, ¿verdad?, que se encuentran en esta lectura aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 34 al versículo 40, en donde un fariseo experto en la ley le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos, y el segundo se parece a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vemos aquí, ¿verdad?, donde un fariseo enfrenta a Jesús por tentarle, porque como ya había hecho callar a los saduceos, ellos se reunieron y un fariseo, intérprete de la ley, le preguntó a Jesús diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús cita dos mandamientos del Antiguo Testamento. Cita a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que habla acerca del amor a Dios, donde Dios le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo el corazón. También Jesús cita Levítico capítulo 19, versículo 18, que habla, ¿verdad?, que se refiere al amor al prójimo, donde le dice que tiene que tener amor hacia el prójimo. Pero estos mandamientos no eran nuevos para los judíos, porque a ellos ya se les habían dado estos mandamientos. Para ellos no eran nuevos, que Jesús los presenta como la esencia de toda la ley. Pero la clave está, amada iglesia, en la palabra amor. Allí está la clave, que vemos que esta palabra amor en griego es una palabra ágape, que implica un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor abnegado. Pablo enumera sus características en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 en adelante, donde habla acerca del amor ágape, que el amor ágape es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, ni es jactancioso, no es arrogante, ni se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, ni toma en cuenta el mal recibido, tampoco se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, protege, espera, confía y persevera. El amor ágape nunca falla. Por lo tanto, el amor que se describe en la Biblia es más que una emoción. El llamado del cristiano no es desarrollar sentimientos de amor por los demás. El cristiano debe ser amoroso. El cristiano debe ser amoroso. Debe reflejar el amor desinteresado de Dios. No tiene usted uno como una obligación amar a los demás, sino que usted debe amarlo, porque Dios es amor. Por eso nosotros, dice la palabra del Señor, que el amor entonces es el fruto del Espíritu, como Pablo lo dice en esta carta de Corintios capítulo 13, versículo 13, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor dice que es el amor. Entonces allí está la clave, amada iglesia, en el amor. Amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. Ahora que hemos entendido esto anterior que hemos estado viendo, veamos a qué se refiere cuando indica que la forma de amar es con la mente, el alma y el corazón. El corazón en la Biblia presenta, amada iglesia, el centro de nuestras emociones y deseos. Por lo tanto, amar a Dios con todo el corazón, amada iglesia, significa poner a Dios en primer lugar en nuestra vida sobre cualquier otro deseo o afecto. Es decir, que se trata de un llamado a una devoción, ¿verdad?, completa y sincera. Ese es amar a Dios con el corazón, poner a Dios primeramente en nuestra vida. Debemos de poner a Dios primeramente en nuestra vida, pero si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, entonces usted y yo no lo estamos amando con el corazón, como Jesús dice aquí, ¿verdad? Que esta palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces amar a Dios quiere decir que hay que ponerlo en primer lugar en nuestra vida, pero muchas veces nosotros, ¿qué? Ponemos en primer lugar nuestro trabajo, nuestros oficios, nuestra familia, cuando Dios dice que el primer lugar debe ser Él. A Él nosotros tenemos que amarlo primero, luego después a los demás, ¿verdad? Entonces nosotros aquí nos hemos como hecho como algo, hemos tergiversado, que ponemos en primer lugar las cosas materiales.
No ponemos a Dios en primer lugar. Cuando el llamado que Dios dice que hay que amar al Señor con todo el corazón, eso implica que nosotros lo debemos de poner en primer lugar. El alma representa nuestra vida misma, la esencia de nuestro ser, y entendiendo esto, amar a Dios con todo el alma implica vivir una vida dedicada a Él, entregándole nuestra existencia y buscándolo con aquella pasión, con aquella profundidad espiritual. Es decir, que se trata de una entrega total y sin reservas, amada iglesia, donde nosotros debemos de buscar al Señor, dedicándole todo el tiempo a Él. Hay que tener una dedicación a Él. Hay que tener una dedicación a la palabra del Señor. Hay que dedicarnos al servicio del Señor, buscándolo, ¿verdad? Día con día, entregándole todo nuestra existencia, porque usted y yo estamos aquí porque Él lo ha permitido. Entonces usted y yo debemos de buscarlo, entregándole toda nuestra existencia. Eso es amar al Señor con toda el alma. La mente se refiere a nuestra capacidad de pensar, de razonar y comprender. Amar a Dios con toda la mente significa dedicar nuestros pensamientos y nuestros conocimientos a entender los caminos de Dios. Esto implica que es un llamado a la renovación de nuestra mente conforme a los principios divinos, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la palabra del Señor. Esto se trata entonces, amada iglesia, de una renovación, ¿verdad?, de nuestra mente a través de la palabra del Señor. Entonces, aquí el Señor le estaba diciendo a este experto en la ley cuáles eran los mandamientos más importantes, ya que ellos ya tienen ellos prácticamente cuál es el mandamiento más importante de los 10 mandamientos que se le dieron. Ellos resaltan uno y ustedes ya lo saben cuál es. El mandamiento número 5 es el que ellos hacen el resalte, pero aquí Jesús no cita eso. Jesús aquí cita: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo amemos a Dios con todo el corazón, ponerlo en primer lugar y con toda nuestra alma, ¿verdad? Es buscarlo a Él, y con toda nuestra mente dedicarle todos nuestros pensamientos y conocimientos a Él y caminar por el camino que Él quiere que nosotros caminemos. Amar al prójimo como a uno mismo. No basta solo con amar a Dios, pues en la segunda parte del gran mandamiento se explica que es necesario amar al prójimo como a uno mismo. Ahí lo cita Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a tú mismo. El amor al prójimo está estrechamente, amada iglesia, ligado al amor a Dios. Pues la palabra del Señor en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20 de la NTV dice: si alguien dice amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Es decir, que amar al prójimo es una manifestación tangible de nuestro amor por Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros decimos amar a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos en Cristo Jesús? Entonces dice la palabra que esa persona es mentirosa. Amar a Dios, tenemos que amar también al prójimo como a nosotros mismos. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, dice. Si no amamos a quienes podemos ver, nosotros que nos congregamos seguido, pero nosotros nos odiamos, ¿creen ustedes que estamos amando a Dios? ¿O no nos llevamos con los vecinos? El prójimo es cualquier persona, no solo usted y yo.
allá afuera, nuestros vecinos, nuestros alrededores. Entonces, si nosotros no podemos amar a aquellas personas quienes nosotros podemos ver, ¿cómo es posible que nosotros vamos a amar a Dios a quien nosotros no podemos ver? Esto es bien claro, amada iglesia. El término prójimo incluye a todas aquellas personas con las que usted y yo conversamos, ¿verdad? Sin importar su raza, sin importar su religión o estatuto social. De hecho, Jesús implica, ¿verdad? Esta definición en la parábola del buen samaritano, donde la encontramos en el Evangelio, ¿verdad? De Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37, mostrando que nuestro prójimo es cualquier persona que necesita nuestra ayuda, incluso si es un enemigo o alguien a quien nosotros culturalmente podríamos evitar. Vemos aquí, ¿verdad?, que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel hombre respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquel hombre, ¿verdad? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Miren la pregunta que se hacía: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y que cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, dice la palabra, que llegando cerca de él y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y vendó sus heridas. Y fue movido a misericordia, y acercándose dice que vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndoselo, ¿verdad?, en su cabalgadura, lo cual se lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, dice, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Le dijo: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquel hombre experto en la ley le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo mismo también, usar misericordia. Nosotros tenemos que usar misericordia. Nosotros, cuando veamos al necesitado, al caído, tenemos que ayudarlo. Pero muchas veces usted y yo nos comportamos como el sacerdote, que viéndolo de lejos no nos acercamos. Muchas veces vemos a nuestros hermanos que han cometido algún su error y están en disciplina, pero nosotros lo que hacemos es criticarlo, no saludarle, no dándole la mano. Lo vemos de lejos, cuando Dios quiere que usted y yo usemos misericordia y que nos acerquemos a Él, que lo levantemos, que lo restauremos y que no lo critiquemos, amada iglesia. Dios quiere que usted y yo tengamos el amor del samaritano, el amor al prójimo. Tenemos que amar a nuestro prójimo, porque si no lo amamos al prójimo, ¿cómo es posible que vamos a amar a Dios? No nos engañemos, amada iglesia. El Señor no puede ser burlado. Entonces hay unas aplicaciones prácticas del amor al prójimo. Vemos aquí, ¿verdad?, que estos hombres vieron la necesidad de aquel hombre que había sido golpeado y maltratado, y no tuvieron misericordia, sino que solo lo vieron y no se acercaron. Entonces usted y yo debemos de hacer lo contrario. Usted y yo debemos hacer lo que hizo el samaritano. Debemos acercarnos a él, ¿verdad? Ayudarle, restaurarlo. Prácticamente, tal vez no podemos ayudar en las condiciones físicas, en todo lo que él necesite, pero hay restauraciones espirituales que necesitan de la ayuda de usted y de mí.
Pero muchas veces usted y yo no estamos usando la misericordia que el Señor quiere que usemos. Amar al prójimo como a uno mismo tiene profundidades, aplicaciones prácticas, pues significa tratar a los demás con el mismo respeto, con el mismo cuidado y con la misma compasión que deseamos para nosotros. Eso es amar al prójimo con respeto, con la misma compasión. Así como usted quiere que lo traten, así trate a los demás. Pero no busquemos nosotros, ¿verdad? Solo quedar bien con el hermano Julano, porque él es el presidente, con la hermana, que estoy aquí, y buscamos nosotros solo quedar bien con el que tiene. Como la historia que estaba contando nuestro hermano. Nosotros busquemos, ¿verdad? A los que necesitan también. No solo hagamos un favor de quienes nosotros podemos recibir algo a cambio. No hagamos excepción de personas. Amar al prójimo es amar a todos. Aquí no dice que hay que amar solo a unos y a otros. Eso significa, ¿verdad? Que debemos de tratar a los demás con el mismo cuidado, con el mismo respeto. Cuide, trate a los demás con el cuidado que usted quiere que trate. Si usted trata bien, lo van a tratar bien. Pero si usted anda hablando mal de otro hermano, pues van a hablar de usted también porque usted da de qué hablar. Entonces decir que se trata de un llamado a la empatía, un llamado a la justicia y al servicio desinteresado, esto incluye acciones tales como ayudar a los necesitados y a los vulnerables. Eso es amar al prójimo. Tenemos que ayudar a todos aquellos que necesitan, ¿verdad? Donde la palabra del Señor dice en esa historia, ¿verdad? De Mateo capítulo 25, versículo 34, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me levantaste. Nosotros tenemos que usar misericordia, tenemos que usar ese amor que Jesús lo tuvo, ¿verdad? Y nosotros aquí también podemos, ¿verdad? Aplicar esto, que tenemos que ayudar a los más necesitados y a los más vulnerables. Otra cosa también que debemos nosotros, que amar al prójimo significa también perdonar a quienes nos han ofendido. Algo que nosotros últimamente eso no lo queremos hacer porque está un orgullo en nuestro corazón que no nos deja a nosotros perdonar, ¿verdad? A quienes nos han ofendido. Porque Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Qué importante es el perdonarnos, ¿verdad? A quienes nos han ofendido. Dejemos a un lado el orgullo y perdonemos las ofensas que se dan que unos con otros. Aquí nosotros tenemos que amarnos, no podemos estar odiando, no podemos nosotros estar en un liderazgo y tener enemistades dentro de la congregación, dentro de los mismos de los que nos congregamos en la misma iglesia y venimos a adorar al Cristo y al mismo Cristo adoramos. ¿Y cómo es posible que no nos vamos a amar? ¿Cómo es posible que no nos vamos a llevar entre nosotros mismos, amada iglesia? ¿A dónde está el amor al prójimo? ¿A dónde está el amor a Dios entonces? Muchos como líderes pasan aquí, cantan, predican y todo, pero no se hablan con sus hermanos, con sus hermanas, no se hablan con sus vecinos. ¿Y dónde está entonces el amor al prójimo? ¿Cómo es posible que nosotros nos vengamos a parar a este lugar y a predicar y tengamos allá fuera enemistades dentro de la iglesia? Eso no lo podemos estar practicando, amada iglesia. No podemos estar practicando eso. Tenemos que perdonar, amada iglesia. Yo sé que cuesta perdonar cuando nos han ofendido, pero si nosotros tenemos el amor de Dios, vamos a perdonar porque Dios es amor. En Dios no hay excepción de personas. En Dios no hay, verdad, toda cosa que nos va a ofender y que nos va a tener con aquella raíz de amargura. No, en el Señor todo es amor. Otra cosa, amar al prójimo también significa practicar la hospitalidad y la generosidad. Tenemos que practicar la hospitalidad, porque dice la palabra del Señor en Hebreos 13:2 que no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, dice la palabra del Señor.
Entonces usted y yo debemos de practicar lo que es la hospitalidad, ya que hoy en día, por la desconfianza que hay, muchos dejan durmiendo en la calle, a otros allá por una desconfianza que hay, pero usted hágalo como para el Señor. No piense que le van a llevar las cosas que tiene ahí. Hay que hacerlo con aquella verdad, con aquella compasión que aquel samaritano tuvo, de que cargó a aquel hombre que estaba golpeado, no le importó quién fuera. Así tenemos que ser nosotros también. Tenemos que practicar, ¿verdad? La hospitalidad con cada uno de aquellos que necesitan, aquellas personas, ¿verdad? Que necesitan un favor de usted y yo. Y muchas veces se refugian en nosotros. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ese es cristiano, ese no me va a aborrecer. Pero a veces se equivocan. A veces se equivocan esas personas que andan buscando un favor de nuestro. Porque a veces nosotros somos tan orgullosos que no le estrechamos la mano, sino que le decimos, no podemos. Cumplir con este gran mandamiento, amada iglesia, implica ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Pues esto no es algo que podemos hacer por nuestros propios medios. No podemos hacerlo por nuestros propios medios debido a nuestra naturaleza caída y egoísta y pecaminosa. Por otro lado, requiere de la ayuda y del apoyo de la comunidad cristiana. Y el resultado de esto es una forma de dar un buen testimonio al mundo. Usted y yo podemos dar un buen testimonio, ¿verdad? Cuando somos transformados por el poder del Espíritu Santo, usted y yo podemos dar buenos testimonios, ¿verdad? Al mundo, donde tiene que haber un apoyo, ¿verdad? De todos ustedes, porque usted y yo somos una comunidad cristiana y usted y yo tenemos que dar un buen testimonio al mundo, ¿verdad? No tenemos que tener, ¿verdad? Una mala influencia de nosotros. Que allá afuera se escuchen. Qué bonito es como esos hermanos del buen pastor se aman unos con los otros. Qué bonito cómo tienen ese amor el uno por el otro. Que se escuche eso. Que no se escuchen otras cosas. Que no se escuche que aquí hay envidia, pleito, celo. Que aquí se escuche que Cristo mora en nuestros corazones. Tiene que haber una transformación interior y eso solo lo puede hacer el poder del Espíritu Santo. El cumplimiento de estos mandamientos lleva a una transformación interior, pues al amar a Dios completamente, somos transformados a su imagen. Si nosotros amamos a Dios completamente, somos transformados a su imagen, reflejando su carácter en nuestra vida. Esta transformación interior, amada iglesia, se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras palabras y nuestras actitudes hacia los demás. Allí se está manifestando esta transformación que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros con las palabras somos buenos para ofender y no para restaurar. Con nuestras acciones, nosotros decimos amar a Dios, pero nuestras acciones demuestran otra cosa. Con nuestras actitudes, las que hacemos con los demás. Entonces la vida comunitaria cristiana se fortalece cuando se viven estos mandamientos. Cuando estos mandamientos se viven, entonces la iglesia es fortalecida, ¿verdad? Porque se están viviendo estos mandamientos y de hecho la iglesia, como el cuerpo de Cristo, está llamada a ser una comunidad de amor, una comunidad mutua, ¿verdad? De amor al prójimo. Dentro de la iglesia crea un ambiente de unidad, crea un ambiente de paz y de un conocimiento espiritual. Aquí tiene que haber ese ambiente de paz, de tranquilidad, un ambiente tan espiritual. Por otra parte, amada iglesia, es necesaria la comunidad cristiana para ayudarnos y no solo a poner a prueba este mandamiento y a ejercitarlo, sino constantemente, sino también para enseñarnos, ¿verdad? Y explicarnos lo que entendemos al respecto. Por eso es que es importante poner en práctica estos dos mandamientos, porque dice la palabra del Señor que de estos dos mandamientos depende toda la ley, dice y los profetas. Así lo dice la palabra del Señor, amada iglesia. Mira qué importante es que usted y yo
Tenemos que dar un testimonio al mundo. Tenemos que dar un buen testimonio. Pero si nuestro testimonio está mal, que aquí decimos una cosa, amar a Dios, pero los hechos y sus acciones, ya me imagino yo cuando vaya a visitar por allí a un vecino o un amigo que no sea cristiano y cómo se porta el hermano con usted. Tenemos que tener amor al prójimo. En la familia se está viendo que no se pueden llevar, pero usted y yo, que decimos amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, usted y yo no tenemos que tener eso de que haya pleitos entre la familia, entre los vecinos. No, nosotros tenemos que darle un buen testimonio al mundo cuando los cristianos viven según estos mandamientos, ofrecen un poderoso testimonio al mundo. Y esto lo vemos cuando Jesús dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos si os amáis los unos con los otros. En esto conocerán, dice, todos que son mis discípulos, si os amáis los unos con los otros. Tenemos en cuenta que el amor auténtico y sacrificial es una de las formas más efectivas para la evangelización, para salir a evangelizar. Si usted y yo tenemos un buen testimonio, que nos amamos, como dice la palabra del Señor, los unos a los otros, entonces a la hora de salir a hacer la evangelización, se nos va a hacer más difícil. ¿Por qué? Porque aquí van a ver ellos que aquí hay un amor mutuo, aquí hay un amor al prójimo, aquí hay un amor verdadero, aquí no hay un amor, ¿verdad? Solo de, ¿qué? De diente a labios, como dicen uno, un amor fingido. Para los fariseos, ellos se vieron confrontados cuando Jesús les mostró la parábola del buen samaritano. Ellos querían justificarse ignorando y quién es el prójimo. Usted y yo no podemos ignorar quién es nuestro prójimo. Usted y yo sabemos que nuestro prójimo es nuestro hermano y nuestro vecino, el que necesita de nosotros. Entonces hay desafíos para cumplir este gran mandamiento. Pero sin embargo, cumplir este gran mandamiento no es algo sencillo. Y de hecho, algunas complicaciones que se nos pueden presentar en el camino son las siguientes. Algo desafíos para cumplir este gran mandamiento y cosas que podemos, ¿verdad?, enfrentarlos. El egoísmo y el materialismo, porque la sociedad moderna valora el éxito personal y la acumulación de bienes, lo que puede desviar el amor de Dios y el amor del prójimo hacia nosotros mismos. Entonces, el egoísmo, eso a nosotros, ¿verdad? Es un desafío que nosotros tenemos que quitar para poder cumplir este mandamiento. Otro desafío son los conflictos interpersonales. Las diferencias y los malentendidos pueden dificultar el amor al prójimo, especialmente cuando hay heridas profundas. Hay malos entendidos. Hay veces que usted le lleva una cosa a otro hermano que Julano y Julano dijo esto y no lo ha dicho. Entonces, eso, ¿verdad? Ese es un desafío, ¿verdad? Conflictos interpersonales. Por eso es que a veces, ¿verdad? Por los malos entendidos, puede dificultar el amor al prójimo. Porque dice Julano y Julano dijo esto. Y por eso usted y yo hacemos un malentendido. Y por eso nos puede desviar amar al prójimo. Otro punto también que es un desafío para cumplir este gran mandamiento es la falta del conocimiento bíblico. Ese también es un gran desafío. Sin un entendimiento profundo de la Biblia, es difícil saber cómo amar a Dios y al prójimo de una manera tan adecuada. A pasar de ello, ¿verdad? Es necesario entregar nuestras vidas a Dios y pedirle que Él nos moldee y que deposite en nuestro corazón de su amor para nosotros, ¿verdad? Poder mostrarlo al mundo.
Tenemos que pedirle al Señor que Él deposite de su amor para que nosotros lo podamos demostrar al mundo. Por otro lado, es necesario también que usted y yo practiquemos el perdón, amada iglesia, y nos comprometamos a una vida, ¿verdad?, de devoción y servicio al Señor. Debemos de practicar el perdón. Eso es lo que cuesta últimamente, ¿verdad? Perdonar, ¿verdad?, las ofensas. Cuando el Señor aquí nos dice en su palabra que tenemos que perdonarlos nuestras ofensas. Pedro le preguntaba a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? No te digo 7, le digo, aún 70 veces 7. No sé si usted es bueno para la matemática, pero vaya y multiplíquelo en la tarde. 70 veces 7 que usted debe perdonar. 490 veces. Pero ni una podemos perdonar. Que el Señor nos ayude a perdonarnos unos con nosotros. Así que, amada iglesia, doy gracias al Señor por su atención. Eh, Doy gracias a Dios porque, como les digo, cuando uno va a predicar la palabra del Señor, es un gran reto que uno le pide al Señor y lo confronta a uno. Y esto es lo que el Señor quería que les hablara en esta tarde. Así que hasta aquí la palabra del Señor. Espero que se hayan gozado y que les ayude mucho a practicar y a ponerlo por obra esta palabra. Que el Señor me los bendiga.